¿Ven? Vamos a llevar la cronología desde el principio, a ver si de verdad, en qué tiempo estamos nosotros hoy día. Vamos a hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El primer septenio lo vamos a colocar aquí, porque todo lo que Dios ha hecho es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Y aquí nosotros vamos a hacer un panorama de la historia del hombre en la tierra. ¿Saben cuál es ese panorama? El siguiente. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Desde el comienzo de la creación. Y eso fue en los primeros 1000. Luego, el arca de Noé, aproximadamente en 1656. Luego tenemos la historia de Abraham, aproximadamente en el 2000. Tenemos Moisés. Y esto son las cosas bíblicas, ¿no? Porque en la historia, en la humanidad han ocurrido muchas cosas. Moisés, 2513 aproximadamente. El primer templo alrededor del 3000. Tenemos Daniel en el 3470 aproximadamente. Tenemos Cristo el Mesías aproximadamente el año 4000. Y a partir del Cristo el Mesías tenemos la historia después de Cristo. Y luego pasan los años y el regreso del Mesías debería estar en el 6000. Y luego viene el milenio de descanso de la tierra. Este sería el plan, diseño de Dios establecido. Y concuerda con lo que Él ha hecho en el principio de la creación. Los ciclos de septenio Él los va a cumplir, y por eso le enseñó al hombre a establecer ciclos de septenio, años de reposo, y a cumplirlo para que no se pierdan en el tiempo. Esa es la historia del hombre en la tierra, y fíjense que concuerda con esto. ¿Se recuerdan este verso? Un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Lo vemos ahí? Entonces, ¿cómo Dios va a contar los años de la vida del hombre en la tierra? Ustedes lo saben. ¿Cómo? A través de los años de jubileo. ¿En cuánto tiempo? En los 6000 años que ustedes vieron. Debería coincidir. Entonces vamos a ver si las escrituras nos ayudan a eso. ¿Qué dice Génesis 6:3? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué le está queriendo decir? Vámonos al lenguaje de Dios, no lo llevemos a nuestro lenguaje. ¿Vieron cuál era el plan de Dios? Y su plan, ¿cuál es? Años de jubileo, años agradables, es el año de vida del hombre. Conforme trabaja la tierra, su tiempo de años serán 120 años, que serán 120 años de jubileo. En 1000 años deben haber 20 años de jubileo. Si contamos un año por cada 50, los 6000 entre 50 nos da. Aquí tenemos exactamente, y lo llevamos primeramente a los días de su creación también. Sus días de creación 7, entonces un día para mí es como 1000 años, y fíjense, tenemos los 120 años de jubileo exactamente en el plan de Dios. 20 años de jubileo en su tiempo nos da 120 años para el regreso del Mesías. Les voy a poner, vamos a verlo así, 6 días de su creación, exactamente igual es el primer septenio de trabajo, y vemos nuestros años de vida que deberían establecerse en 6000 años. Y luego viene el milenio, como lo dice el Apocalipsis. Fíjense que empiezan a cuadrar todos los versos, empiezan a cuadrar. ¿Lo ven? Entonces tenemos sus 6 días de creación y el 7º de reposo, y tenemos los años de jubileo establecidos. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Ahora usted dice: sí, pero el calendario que tenemos ahorita no coincide con nada de eso. Nos han puesto tantos calendarios y cada país tiene el suyo. Algunos países se unieron al calendario gregoriano, otros países son musulmanes y bueno, tienen su mismo calendario. Entonces nosotros, para conocer los tiempos, deberíamos y tenemos que irnos al principio de la creación. Y mira, empezar a echar números para saber si realmente estamos en la cuenta correcta y en qué tiempo de esta historia del hombre estamos hoy día. ¿Están dispuestos a hacerlo conmigo? ¿Lo hacemos entonces? ¿Quieren revisar realmente si estamos en los últimos tiempos?
vamos a hacer el orden cronológico de los tiempos del hombre en la tierra. Esto es lo que muchos les tiene miedo porque no saben lo que van a encontrarse. Fíjense lo que dice el Señor aquí. Para los que creen que eso no lo debemos hacer. Inclusive hay escuelas rabínicas que enseñan que no podemos contar, no debemos contar. Y Dios lo ha hecho conforme a sus años de jubileo. Y fíjense lo que dice aquí, para confirmar esta palabra: ¿quién proclamará lo venidero? Dice el Señor, lo declarará y lo pondrá en orden. Vamos a poner los años de jubileo en orden. Vamos a irnos al principio de la creación, desde Adán, y vamos a poner las cosas en orden. Vamos a establecer los años de jubileo en orden y vamos a ver en qué tiempo estamos. ¿Quién lo pondrá en orden? Delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Cómo lo hizo? Años de jubileos, las ordenanzas de ley, así, lo que estamos hablando. Amén. Y discúlpenme que lo refiera tanto, porque esa es la clave, esa es la clave. Anúnciales lo que viene, nos manda a anunciar, nos manda a anunciar, no es una falsa doctrina. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temas, porque de verdad que nos zumban piedra. Y no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Pues no dijo, lo dijo a través de sus ordenanzas de ley. Luego, vosotros sois mis testigos. Hoy día nosotros podemos decir hasta que el Mesías sí estuvo allí en la cruz del Calvario. No hay fuerte, no conozco ninguno, no hay Dios sino yo. Amén. ¿Qué es lo primero que aparece en la Escritura? El inicio, Adán. Vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a comenzar de allí. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera: 4 a 6 días de trabajo y 1 de reposo. Aquí declaramos que es un año sabático y decimos que esta es una semana de año. ¿Cómo lo aprendimos ahorita? ¿Lo vi? La primera semana de año establecidas, los 7 primeros años. Ok, volvamos acá. Entonces, vamos a seguir como lo que aprendimos. A medida que vamos avanzando, les voy quitando la chuleta de cómo se cuenta. Ok, 14 años lo declaramos así. Segundo, tercer año, semanas de año. Fíjate, las semanas de año es completa, no es el año de reposo nada más, es la semana. Cuando se habla de una semana de año, se hablan de 6 días de trabajo y 1 de descanso. Esa es la semana de año. Y seguimos, 28, 35, llegamos al sexto y luego al séptimo año, porque son 7 veces 7, 7 semanas de año, 7 veces. ¿Ok? Y luego que llegamos aquí, ¿cuántos años son? 7 semanas de años consecutivas son 49 años. ¿Y qué viene después de los 49 años? El año de jubileo. Este es el primer jubileo. Nuestros hermanos judíos y muchas escuelas rabínicas dicen que ese es el jubileo número 2. Ya ahí están pelados 50 años en la cronología. Por eso que su calendario tiene una diferencia de 210 años. 210 años. Y entonces continuamos, seguimos la cronología. Ya llegamos al año 50, el primer año de jubileo, el primer año del hombre es ese. Y vamos al segundo año, el año 100. ¿Ok? Establecemos lo mismo, los 7 semanas de año, 7 semanas consecutivas serían 49 años. Vamos cumpliendo el segundo año de vida del hombre, son 100 años. ¿Ok? Y vamos al tercer jubileo, al año 3. Pero ahí, en la palabra, ya nos sale el primer registro cronológico. ¿Saben cuál es? Génesis 5:3. En el capítulo 5 empezamos a ver la cronología. Yo siempre me asustaba con esa cronología. Yo decía, ¿para qué es esto? ¿Para qué yo tengo que saber esto? Y lo leía. Vamos a saltar al capítulo 6 y seguíamos. Pero miren lo importante. El primer registro cronológico. Y vivió Adán 130 años y engendró su hijo a su imagen y semejanza, conforme a su imagen lo llamó Set. Ahí viene Set.
Acuérdense que Caín y Abel los mataron, el otro se fue. Bueno, Dios establece siempre un linaje para cuando venga el Mesías, su linaje. Y entonces en las Escrituras lo que aparecen son los linajes de Dios, el linaje del Mesías, ¿ok? Para que podamos entender los tiempos y el plan de Dios para la humanidad. Y tenemos el primer registro, entonces nace así en el 130. Para los judíos, entonces, ¿qué año es? 150, porque ellos comenzaron del 50. Ahí ya tienen 50 años de diferencia, fíjense. Y no conforme a esto. Fíjense, y esta es una tarea nuestra, de agarrar entonces, usted agarra un lápiz y papel. Hermanos, yo lo hice. Y yo estaba buscando por ahí, año 2004, por allí. Agarré uno de mis cuadernos, porque llevaba un cuaderno que llené 2 cuadernos aproximadamente. Y fíjense, se lo voy a poner para que vean que no es mentira. Miren, empecé de Set, y usted cuenta, 130, y vivió 800 años. Entonces murió de 930 Adán. Entonces engendró a los 130 Set, y entonces vivió 105 y engendró. Entonces al del 205, 235 vino el otro, Enos, y así sucesivamente. Y como aparece muy claro allí, es como el primer examen que te hacen. Te pone, el Señor te coloca esa generación de 10 personas, que es hasta Noé, para ver cómo está tu primer examen. Y eso da 1656 hasta Noé, hasta que vino el diluvio. Pero ahí está facilito. Y deberían la gente, si no pasa ese primero con 1656, el resto lo tienes mal. Ya los judíos ahí, 1656, tienen 50 años más, 1700 algo, ya están fallando ya, ¿ves? Fíjense lo importante que es llevarlo como dicen las Escrituras. Le pedí a mi hermano, oye, tómale una foto a tu cuaderno, y fíjense, en una Biblia que conseguí de estudio, la Biblia de Alfred Thompson, fíjense, aparece en 1656 el diluvio. Yo dije, pasé el examen con A. Lo aprobamos, porque ellos también lo tienen así y lo tienen clarito. Ojo, no cuenten nada antes de Cristo. No pueden contarlo así. Tienen que contar desde el principio de la creación para saber cuándo vino Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos los calendarios nosotros desfasados todos, entre comillas. ¿Ok? Y fíjense, si ustedes ven aquí, 1656, ¿lo ven? Ahí lo tenemos. Entonces ese es el primer examen. Y también, mire, una Biblia hebrea, la Stuttgartensia, que es una Biblia hebrea, mire, tenía por ahí, chiquitico, 1656, ¿lo ven? ¿Lo ven? 1656. Pero yo le voy a mostrar entonces el panorama completo hasta el año 6000, porque lo hicimos. En el primer milenio, poniendo una escala, ¿lo logran apreciar? Vemos una escala de los años mundi y abajo les coloco los años de jubileo. Cada 50 años, un día del hombre, un día de Dios, digamos así. Y en los años mundi, digamos, yo le voy a poner años mundi bíblicos, le voy a colocar el nombre de el calendario de Dios. Ese sería el calendario de Dios, lo que está escrito en las Escrituras, lo que dicen las Escrituras. Y tenemos eso, y fíjense, si ustedes lo van viendo allí, y tú vas y ustedes van contando y ponen una línea de tiempo y lo van colocando, ¿ok? Facilito hasta el que viene. Hasta aquí es facilito. 1656 lo tenemos allí. El que no pasa estos dos primeros milenios está raspado, porque no le va a cuadrar la historia. Luego de aquí vendría el milenio 3, donde vienen los mayores problemas, y a medida que nos vamos despegando del inicio, el asunto se complica más, y debería ser el contrario, pero sin embargo eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que sucedió en la historia. Tenemos los tiempos hasta la construcción del templo, y luego tenemos el cuarto milenio, cuando se separaron las casas de Israel, y vino el cautiverio, vino los 69 años
las semanas de año de Daniel proféticas, y luego vino el Mesías, y el Mesías vino en el año 4000. Luego de allí llegamos al, no vamos a sacar cuenta del milenio 5 después de Cristo, porque eso es cotidiano, eso lo sabemos, lo tenemos ahí. Mucha historia, muchas cosas. La ciencia aumentará, el amor de muchos se enfriará. Y bueno, tantas historias allí hasta que llegamos a la semana 70. Y vamos a ver a qué se refieren esas 69 semanas de año, y la última se cumple en el último milenio. Ahí debería estar la última semana, y es cuando viene el Señor y se acabó esto. 6000 años de trabajo.